Hermanos, Dios les bendiga en este día. Les invitamos en este día para estudiar la palabra de Dios en nuestra escuela dominical. En este día vamos a estudiar el estudio número 5 y estamos estudiando sobre el tema de, de actualidad de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y nuestro tema en esta ocasión es la iglesia frente a la ideología de género, que sabemos que es algo que está muy fuerte en estos tiempos. Es algo que nos va a ayudar este estudio mucho para poder aprender y confrontar muchas de esas cosas que están aconteciendo. Y para esto vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos ayude a todos. Padre, te agradecemos, Señor, por este día que tú nos das y nos das el privilegio de estudiar, Señor, mi Dios, en tu palabra, el consejo, Señor, mi Dios, que tú nos das, Padre Santo, la guía, Señor, que es tu Santo Espíritu, Señor, a quien clamamos en esta hora que nos ayude y nos guíe y seas tú, Padre Santo, en este estudio y bendigas a todo aquel vidente, Señor, a todo aquel que está viendo estos estudios, Señor, que es para bendición de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es de que vamos a entrar a nuestra base bíblica, la podemos encontrar en Mateo 19 del 1 al 6 y en Primera de Corintios 6 del 9 al 11. Y vamos a leer nuestros tres primeros objetivos. El primero es analizar el rol de la iglesia frente a la ideología de género. El segundo es interiorizar la actitud que debemos asumir frente al embate del pecado. El tercero es modelar una conducta acorde a los principios de la palabra de Dios. Y nuestro pensamiento central nos dice: la iglesia no solo está llamada a proclamar el mensaje de salvación a los inconversos, sino a enseñar a los creyentes los valores morales del reino de Dios. Y nuestro texto aéreo en 1 de Corintios 6:11 nos dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y vamos a entrar en nuestra base bíblica en Mateo 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? El 5: y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ahora vamos a ver en 1 de Corintios 6:9. ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta es la primera carta a los Corintios, recordándoles que pues ya algunos de ellos habían sido esto, pero ya
eran nuevas criaturas en Cristo, amén. Vamos a ver nuestra introducción, lo que estamos viviendo en nuestros tiempos y vemos también que en esos tiempos en la cultura de los corintios, la expresión alude a las prácticas pecaminosas que eran comunes en las ciudades de Corintio. Jesús también le profetizó a la humanidad que había vuelto a los días de Lot, de Lucas 17:28, cuando el pecado de la homosexualidad abunda e intenta imitar el concepto bíblico de la familia. Los gobiernos, las naciones aprueban leyes que van en contra de los principios divinos para la familia. Por tanto, como dice la Escritura, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Romanos 2:2. En estos últimos años hemos visto grandes manifestaciones de la ira de Dios sobre las naciones que promueven y aprueban el código diferentes al matrimonio bíblico. Entonces aquí aprendemos que el hombre es libre para hacer lo que quiere con su vida, pero no es libre para escapar del juicio divino si decide desafiar la santidad de Dios. En medio de esa cultura pagana estamos los cristianos, llamados en la Biblia linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es lo que nos dice Primera de Pedro 2:9. Así que nuestras leyes son las del reino de Dios y nuestra manera de vivir debe de ser acorde al carácter del Señor. Nunca debemos permitir que el mal nos venza, pues la fórmula establecida es que podemos vencer con el bien el mal. Romanos 12:21. Ese es el sentido del estudio de esta semana, que los discípulos puedan mantener firmes sus convicciones respecto al matrimonio bíblico y que no dejen de enseñar esta verdad a cuantos puedan. Ese es nuestro deber de poder informar a todos aquellos que nunca han visto en la palabra de Dios, nunca han tenido tal vez una Biblia, tal vez nunca nadie les ha dicho, y pues ellos viven conforme a lo que ven. Ellos van en la corriente viviendo sus vidas como las demás personas, sus vecinos, todas las personas que hacen lo mismo. Entonces nadie les ha dicho las verdades bíblicas que nos corresponden a nosotros, comunicarles a ellos que Dios estableció sus leyes, sus estatutos y que muchas de las veces nos encontramos en los caminos equivocados. Así es de que vamos a comenzar este estudio. En nuestro punto 1, las multitudes están enfermas y necesitadas a Jesús. Y vamos a ver nuestro versículo 1 y 2. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y le sanó allí. Así de que sabemos que en todas partes Jesús es la respuesta a las necesidades del hombre. Sabemos que el hombre está falto de Dios, de Jesús, y pues Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y también Él nos puede ayudar en muchas situaciones, en nuestras condiciones que vivimos. Así es de que donde quiera que caminemos en este mundo, hallamos una gran necesidad de Cristo. Y pues todo aquel que no tiene a Cristo está en esa necesidad espiritual, en esa necesidad de saber cómo debe de vivir las personas la vida correctamente.
Y sabemos que Jesús vivió la mayor parte de su tiempo en Nazaret, que era de Galilea, y venía cada año a Judea para asistir a las fiestas de la Pascua en Jerusalén. Sabemos que en Galilea comenzó su ministerio. Durante su corto ministerio público, Jesús hizo a Capernaum el centro de su ministerio, pero iba también a Judea a predicar y a sanar a los enfermos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio, a donde quiera que Él iba, había bendición de Dios, había sanidades, libertaba a los cautivos, había personas necesitadas que nadie les podía ayudar, solamente nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2 revela que cuando Jesús llegó en esta ocasión a Judea, grandes multitudes le siguieron y sanó a quienes necesitaban un milagro de sanidad. Recordemos que Jesús ya había recorrido toda Galilea enseñando, predicando, sanando a los enfermos y libertando a los endemoniados. Ahora en el sur también sanó a todos los que necesitaban de su gracia. Debemos aprender del Maestro que donde quiera que vayamos nos concierne hablar de la salvación que Dios da a la gente. Nuestra labor es hacer conocer a Cristo y la labor del Señor es salvarlos y sanarlos. Muchas enfermedades son físicas, pero las peores son las del alma y del espíritu. Mas con su sacrificio en la cruz el Señor Jesús hizo posible a todos alcanzar la salud espiritual que necesitamos. Es solamente a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora necesitamos nosotros pues comunicar estas verdades bíblicas que Él lo hizo todo en la cruz posible para que nosotros pudiésemos tener esa sanidad y esa libertad. Vamos a ver ahora el punto B. Los fariseos reconocían el mandamiento entre el hombre y una mujer. Y vamos a ver en nuestro versículo número 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole. Entendamos que esto fue después de que él hizo muchas sanidades, después de que aún los fariseos vieron cómo él respaldaba la fe de los que estaban necesitados. Pero vemos aquí que vinieron a él diciéndole: es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Ahora, pues ellos hacían esto para tentarle al Señor, para hacer lo que cayera en una trampa. Pero vemos en esta ocasión que aún ellos reconocían la unión del hombre y de la mujer, que es el fundamento de la familia que Dios hizo desde el principio. Así de que entendemos que dentro de las sectas principales que había en los días del ministerio público de Cristo, la de los fariseos era la más importante. Recordemos que Nicodemo era un maestro de Israel y también era fariseo. Pablo era fariseo de fariseos antes de conocer a Cristo. Se consideraba a sí mismo como irreprensible en cuanto a los mandamientos de la ley. Así de que eran personas que se preparaban para supuestamente defender las leyes de Dios y los mandamientos. Era una secta muy fuerte y lo vimos en el testimonio del apóstol Pablo, cómo él hacía tantas cosas para proteger la ley de Dios, aunque sabemos que al confrontar a nuestro Señor Jesucristo su vida cambió de cómo estaba en un camino erróneo, estaba persiguiendo al mismo Dios. Aquí, así de que estos eran retractores de Jesús, no creían en él y rechazaban sus enseñanzas. Y le hacían preguntas difíciles y para obtener algún argumento para acusarle como blasfemo de la ley. Ese era todo lo que ellos querían hacer, ponerlo en mal delante de lo que era
los sacerdotes, los fariseos, para poderle culpar de algo, para poderlo acusar de algo. En esta ocasión la pregunta fue si era lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. Lo primero que deja implícito la interrogante es que los fariseos reconocían como válido el matrimonio entre hombre y una mujer. Los cristianos debemos ser estrictos en cuanto a los principios morales revelados en la palabra y enseñarlos claramente a nuestras generaciones. No importa si el mundo enseña otra cosa, nuestro deber es expresar valerosamente lo que dice la palabra de Dios. Y pues vemos que ya Jesucristo una vez anterior los había confrontado en cuestión a esto que decían, incluso en Marcos 10, estos mismos fariseos del versículo 2 al 5 dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Ese era el propósito, querían tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Siempre sus respuestas eran conforme a lo que ya estaba escrito. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Era por la dureza del corazón del hombre, que es lo mismo que estamos viviendo en estos tiempos, que el hombre por la dureza de su corazón, porque no está Cristo en su corazón, pues ellos hacen esas decisiones que en realidad Dios no las manda, sino que el hombre mismo por la dureza de su corazón hace estas cosas. Eso ya lo había tratado una vez el Señor con los fariseos. Ahora vamos a ver nuestro segundo punto. La creación revela que hay solo dos géneros, varón y hembra. Y vamos a ver nuestro versículo 4, porque nuestro punto A dice, el diseño divino en la creación del hombre es solamente varón y hembra. Él respondió y les dijo, ¿no habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Que es Dios el que fundó primeramente esto, haciendo al hombre y a la mujer, para que después de eso pues formasen una familia, el matrimonio. La respuesta de Jesús a los fariseos respecto al matrimonio, en el versículo 4, el maestro deja ver que el matrimonio entre un hombre y una mujer es un principio de la creación. El Dios Elohim, creador del universo, es también el creador del hombre y de la mujer, dos criaturas de sexos diferentes. El hombre, Dios lo formó del polvo de la tierra y a la mujer de la costilla del hombre. Por tanto, pretender cambiar ese diseño es una provocación directa a Dios mismo. Hoy, cuando la ideología de género se enseña abiertamente en las escuelas primarias, ello es una manera indolente de no tener en cuenta a Dios. El hombre puede elegir desobedecer a Dios porque pues Él nos ha dado libre albedrío de que el hombre escoja lo que le pareciere mejor, pero sabemos que muchas de esas decisiones el hombre ha errado mucho y pues antes en este país se leía la palabra de Dios en las escuelas. Cuando sacaron la palabra de Dios de las escuelas, el diablo entró. No se puede decir de otra forma.
lo cambiaron y ahora estamos viviendo estas consecuencias por sacar a Dios de las escuelas. Así es de que, aunque Dios nos dio libre albedrío, eso no liberta de evitar el juicio de Dios por su desvarío, es lo que nos dice Romanos 1:28, y nos avisa que por cuanto el hombre malvado no ha tenido en cuenta a Dios, Dios mismo lo entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En medio de todo ello, la iglesia debe levantar su voz para enseñar lo que dice la Biblia y validar el diseño divino de solamente dos sexos, varón y hembra, como Cristo lo ratificó en esta escritura. Así de que aprendemos aquí que nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo responder en ocasiones a personas que viven de esa manera o que tienen preguntas hacia las leyes que el hombre ha puesto en estos tiempos. Aquí podemos aprender del Maestro. Vamos a ver nuestro punto B. El matrimonio es la unión inseparable entre hombre y mujer. No debe de haber separación. Y para eso vamos a ver el versículo 5 y 6. Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Esa es una ley de parte de Dios en cuanto a la unión del matrimonio. Así es de que vamos a ver que el matrimonio es la unión inseparable entre hombre y mujer. Cada nación tiene hoy códigos de familia que pueden diferir de los principios trazados por Dios. La iglesia debe recordar que somos la sal y la luz de este mundo. Nosotros somos los que pues tenemos la verdad y sabemos que aunque los gobiernos cambien y pongan sus leyes que son en contra de Dios, nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros somos los que debemos de enseñar a los que no conocen a Dios las verdades bíblicas. Aquí vemos que Jesús hace ver que el diseño original de Dios al crear un varón y una mujer estaba diseñado a dar solidez a la familia, al establecer que el hombre se debe unir a una mujer en matrimonio. Así de que Dios lo estableció, solamente una mujer y un hombre pueden contraer matrimonio, aunque pues estamos viviendo en los tiempos que no solamente en este país, sino que en muchos países las leyes están cambiando. Ha entrado mucho el diablo aún en los gobiernos para hacer cambiar las leyes de Dios. Sabemos que esto es espiritual, el diablo, que es el príncipe de este mundo, pues usa a las personas que tienen esos puestos en los gobiernos y pues para contradecir a Dios los usa. Y vamos a ver que eso no fue lo que Dios puso en su palabra, en sus mandamientos. Así es de que para casarse el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Al unirse los dos vendrán a ser una sola carne. Solo en el matrimonio entre hombre y una mujer se concreta esta fusión. Si la Biblia se leyera en todas las escuelas públicas y privadas, ello sería un remedio eficaz para guardar a nuestras generaciones de la perversidad sexual. Y no solamente en las escuelas, sino en las cortes, en los lugares donde hay personas que tienen el poder para cambiar las leyes, para poner leyes. Si se leyera la palabra de Dios, pues ellos entenderían que aún podrían hacer de beneficio y de bendición para que las
la ira de Dios no venga sobre las ciudades, sobre los lugares donde pues sabemos que en estos tiempos donde quiera se ha estado quemando, donde quiera ha habido cosas terribles que están aconteciendo, guerras y todo es a causa del pecado. Así de que el Señor dice que lo que Dios juntó no lo debe separar el hombre. En este caso Jesús parece ilustrar el matrimonio conyugo donde ambos permanecen juntos el uno al otro para siempre. Muchos consejeros matrimoniales que no conocen la palabra, aquí es donde está el error, brindan el divorcio como salida inmediata a la primera crisis que se presenta en la relación. Esa es la salida más fácil de no luchar el hombre o la mujer por cambiar su manera de vivir, por no cambiar su forma de pecar, por no buscar a Dios. Esas personas pues acuden a un abogado que no conoce a Dios y lo primero es el divorcio. Jesús dice que si Dios unió a esas dos personas, ningún hombre los debe separar. Entonces aquí, aunque el abogado es una persona que fue titulada y estudia las leyes, aquí está en contra de la voluntad de Dios, porque dice que ningún hombre los debe de separar, siempre que se pueda salvar un matrimonio y la integridad moral y física no esté comprometida, lo mejor es permanecer juntos. Pues claro es que mientras la mujer no corra riesgo del feminicidio, de que el hombre la daña hasta pues que su vida corra peligro de que la mate, ¿verdad? Si esa no es la ocasión, pues se puede luchar por el matrimonio, pero si ya ese es lo que está aconteciendo, pues sí es mejor que haya separación, aunque pues sabemos que el mismo apóstol Pablo dijo que era mejor separarse por un tiempo para así considerar y poder pensar y poder escoger si la persona quiere vivir una vida sola o si vale la pena luchar por su matrimonio. Así de que, pues en las escrituras hallamos bastante ayuda para estas ocasiones, estos problemas que son tan difíciles a veces. Ahora vamos a pasar a nuestro punto número 3. La Biblia cataloga como injustos a los homosexuales. Vamos a leer ahora en 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí el apóstol Pablo le está haciendo una aclaración a la iglesia de Corintio y hace esta selección de personas, de los pecados que sabemos que no era Pablo diciendo cosas que fueran por él mismo dichas, ¿no? Esto, si nosotros leemos la palabra de Dios, fueron mandamientos que Dios dio a su pueblo antes de que ellos entraran a las tierras prometidas. Los pueblos que habitaban en esos lugares tenían esas costumbres, eran todo eso que acabamos de leer, y por eso es que Dios les decía que no
que no convivieran con ellos, que no practicaran lo que ellos practicaban. Desde que vemos, desde Génesis, vemos en los 5 primeros libros, en el Pentateuco, cuando Dios dio esos mandamientos, esas leyes, Él sabía que el pueblo de Dios se podía corromper con esas personas donde iban a entrar a las tierras prometidas. Y por eso es que en esos 5 libros en Levítico recalca muy bien cómo Dios quería que su pueblo viviera en esas tierras que les había prometido a sus padres. Y también les decía, les declaraba que porque así vivían esas personas y Él no quería que vivieran así. Ahora en nuestros tiempos es lo mismo. Sabemos que en donde vivemos estamos el mundo va a la corriente del enemigo a hacer muchas cosas que no le agradan a Dios, y también a través de la palabra de Dios pues aprendemos que no es el fundamento que Dios nos dio para vivir, no son las leyes ni los mandamientos de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios para darnos cuenta de que estamos a veces corriendo en el camino contrario. O sea, tenemos a Jesucristo, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y tenemos que aprender de Él. Así es de que las Escrituras presentan el Evangelio de Jesucristo como la solución al pecado, pero es bueno recordar que la Biblia llama al pecado por su nombre para poder redimir al pecador de su impiedad. Es solamente a través de la palabra de Dios. Aquí vemos que Pablo en 1 Corintios 6:9 enseña que los injustos no heredarán el reino de Dios. La idea es que toda injusticia es pecado y el hombre es injusto por naturaleza, pues el pecado es una herencia que traemos de Adán. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre en Romanos 5:12. En este sentido, la homosexualidad es un pecado grave porque no se corresponde con la justicia divina revelada en la palabra respecto a la diferenciación de los dos géneros, el masculino y el femenino. Al enseñar la santidad de Dios debemos tener la determinación de decir al pecador que si muere en su pecado no heredará el reino de Dios. Ese es nuestro trabajo, ese es lo que nosotros tenemos que comunicarle a aquellos que están viviendo de la manera que no agrada a Dios. No es que nosotros critiquemos o hablemos de esas personas, no es para el bienestar y la salvación de su alma, comunicarles que nuestro Señor Jesucristo nos ayudó a nosotros, porque aquí el apóstol Pablo les está hablando a la iglesia, a personas que ya habían sido antes, pero que ahora eran nuevas criaturas en nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo comunicado que nosotros debemos de dar a todos aquellos que están viviendo de esa manera. Y aquí hace esta selección de personas que eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones. Eso está pues bien claro. Nosotros aún en el libro de Levítico estudiamos y vimos que Dios aún no les permitía ponerse las vestimentas, tanto la mujer del hombre o como el hombre de la mujer. O sea que ni las vestimentas estaban bien delante de Dios. No, la mujer no debería de vestir como el hombre, ni el hombre como la mujer. Así es de que los que practican, los que debemos
advertir a las nuevas generaciones que el pecado corrompe al que lo practica y lleva al hombre al desenfreno moral, donde pierde total sensibilidad en su conciencia. La Iglesia está llamada a revelar al hombre su pecado para poder brindarle entonces el camino del arrepentimiento y la fe en Jesucristo para salvación. Ese es nuestro deber, llevarlos a Cristo. Ese es nuestro deber, decirles que por muy grande que sea su pecado, la sangre de Cristo tiene poder para cambiar sus vidas. Y ahora vamos a ver en nuestro punto B, Jesús tiene el poder para transformar al peor pecador. Y vamos a leer nuestro último versículo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Ese es el poder de Dios que ha cambiado nuestra vida. Dios nos dice que nacimos pecadores y que estamos condenados por nuestros pecados, pero luego nos anuncia que hay esperanza en Cristo. Y eso es lo que debemos de anunciar, eso es lo que debemos de comunicar a todos aquellos, que hay esperanza en Cristo. Así de que aquí lo que nos dice Pablo en 1 Corintios, en el versículo 9 y 10, pues nos anuncia que probablemente unos santos en la iglesia antes habían sido afeminados y homosexuales. Esto nos recuerda que Dios amó al mundo y que fue cuando aún éramos pecadores que Cristo murió por nosotros. Nadie que antes fue un pervertido sexual debe tener sentido de pena si ahora es un redimido por la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo tiene poder para cambiar nuestras vidas. Lo que éramos antes ya no lo somos. Somos testimonio vivo de que Dios tiene poder para poder ayudar a todos aquellos que se encuentran en esas condiciones que estuvimos nosotros también en otros tiempos. Así es de que en Cristo somos hechos criaturas nuevas, las cosas viejas pasaron ya, aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo y por eso es que somos la luz, por eso es que somos, debemos de dar testimonio y ejemplo a aquellos que necesitan de Dios. Aquí Pablo resalta el estado presente de la nueva vida. La idea es que los hermanos que están en Cristo ya no son lo fueron antes. Para demostrarlo, revela 3 efectos que tiene el nuevo nacimiento en el hombre arrepentido. Primero, ya habían sido lavados. En Efesios 5:26 se hace ver que Cristo ha purificado la iglesia en el lavamiento de agua por la palabra. Cuando el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo, opera el lavamiento de la regeneración y aplica la sangre de Cristo, en verdad la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Segundo, el estar en Cristo, los hermanos habían sido santificados. Santificar es poner aparte, es consagrarse para Dios. Eso es lo que significa santificarnos. Somos apartados. Ya no podemos vivir la vida que vivíamos. Tenemos que ser apartados del pecado, del pecado, lo que no le agrada a Dios. Y vemos un ejemplo. Ana trajo a Samuel de niño para consagrarlo a Dios, para que estuviese en el templo. Se lo entregó al sacerdote Elí. Sabemos que toda su vida sirvió a Dios. No fue nada más un tiempo, sino que desde niño él sirvió a Dios. La Biblia enseña que a través de la fe somos justificados y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Por tanto,
si ya hemos sido lavados, santificados y justificados, la Biblia pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y la respuesta es esta, Dios es el que justifica, Romanos 8:33. Así de que no es el hombre, sino Dios. Debemos tener la disposición de ir donde están aún los más pervertidos y anunciarles que en Cristo pueden alcanzar la salvación y un cambio radical en su conducta. Nosotros no los podemos salvar, pero sí tenemos el deber de anunciarles el camino de salvación. Debemos de dar de gracia lo que hemos recibido por gracia. Ese es nuestro deber, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es de que ahora que estamos en Él, pues debemos de tener la compasión y la piedad que Él tuvo por aquellos que viven en esas condiciones. Así es de que pues tenemos mucho trabajo que hacer. El mundo está lleno de la necesidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo y este es un mandamiento que Dios nos dejó a nosotros de llevar las virtudes de aquel que lo hizo posible en nuestras vidas y ahora estamos en su luz admirable. Así de que pues que este estudio, hermano, sea de bendición para nosotros, porque en estos tiempos sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles donde el hombre, aunque conoce la palabra de Dios, se ha desviado. Y pues, ¿qué nos espera de aquellos que no conocen a Dios? Esta es la oportunidad de nosotros de brillar y de anunciar las buenas nuevas a aquellos que no la tienen. Espero y este estudio haya sido de bendición para todos nosotros. Y quien quiera seguir en las escuelas dominicales, en nuestro estudio número 6, puede estudiar la palabra de Dios para entender un poco más estos estudios. La base bíblica del segundo de este estudio que sigue lo puede encontrar en el libro de Esther, capítulo 9, versículo 3 y 4, y luego el capítulo 10 del 1 al 3, y también en el libro de Daniel, capítulo 6 del 1 al 5 y luego el versículo 10. Hermanos, Dios les bendiga y que Dios nos ayude a todos en cuanto a obedecer a sus mandamientos, a su palabra, y que Dios bendiga sus hogares, sus familias, que es lo que es la fuerza que da el ejemplo a las demás familias, saber que sí se puede aún rescatar los matrimonios, sí se puede en Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.